Les guardamos, hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y bueno, hoy hemos llegado al día domingo. Hoy es domingo de resurrección. Ya han pasado pues una semana que comúnmente llamamos Semana Santa. Y hoy pues nos corresponde hablar acerca de la resurrección. Ese evento que terminó siendo también uno de los eventos más importantes de la historia humana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de que por ahí nunca va a faltar aquellos que ponen en duda la resurrección de Cristo, pero para los que conocemos las Escrituras, para los que somos hombres y mujeres de fe, nos toca recordar que un domingo, un buen domingo como este de hoy, en esta mañana, María Magdalena fue al sepulcro con la finalidad de poder colocar, ¿verdad?, algunas especias, algunas aromas al cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo. Y para sorpresa de aquella mujer, cuando llegó, la tumba estaba vacía. Y por eso el tema que les quiero compartir en este video y en este momento lo quise titular de esta manera: la tumba está vacía. La tumba está vacía. Si hay alguien que el día de hoy usted puede ir en donde había sido puesto su cuerpo y no encontrar su cuerpo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Nuestros grandes libertadores, los libertadores de naciones que ha tenido cada uno de nuestros países hasta el día de hoy, por lo menos Simón Bolívar, el general San Martín y tantos otros libertadores de naciones que ha existido en la historia de la humanidad. Usted puede ir a un lugar determinado y allí usted va a encontrar que esa tumba no está vacía, sino que en esa tumba están allí los restos o los huesos de aquellos libertadores. Pero el libertador por excelencia, el que nos vino a liberar de la cadena del pecado, de la esclavitud del pecado, su tumba está vacía. Y por eso, hermanos, no puedo dejar pasar este domingo, un año más, en donde estamos celebrando la Semana Santa, que probablemente esta semana transcurrió para muchos, pero de una manera indiferente. Probablemente esta semana transcurrió para muchos simplemente aprovechando para hacer lo que comúnmente hacen: viajar, vacacionar, visitar algunos que otros lugares de turismo y ya, porque hay un hombre natural que no puede percibir las cosas espirituales. Hay un hombre natural que carece de discernimiento espiritual. Pero usted y yo, si realmente usted ha creído, si realmente usted es una persona que está ejercitándose en la palabra de Dios, pues tenemos que reconocer que un domingo como hoy no puede pasar desapercibido, para que nosotros le podamos decir gracias al Señor por haber no solamente enviado a su Hijo para que entregara su vida por nosotros en la cruz del Calvario, sino también para darle a nuestro Señor Jesucristo esta victoria matutina. La tumba está vacía. No solamente lo comprobó María Magdalena, sino que también en los evangelios según San Juan, en el Evangelio según San Juan, también nos dice que Pedro, luego que María Magdalena regresó, les echó el cuento de todo lo que había pasado. Luego Pedro y Juan también se fueron corriendo hasta el sepulcro. La Biblia dice que Juan, siendo más joven, llegó antes y también entró a la tumba y encontró los lienzos allí del cuerpo que habían envuelto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que tanto Pedro y Juan también encontraron una tumba vacía. Y así fue esa mañana. Fue una mañana en donde poco a poco la gente, de manera individual, y llegó inclusive en un momento que fue totalmente colectivo, aún los soldados fueron a dar reporte de que ellos estaban allí, pero ellos ignoran cómo ahora la tumba está vacía. Una mañana de incertidumbre para muchos,
pero finalmente una mañana de victoria, una mañana para que las escrituras se pudiesen cumplir de que el Hijo del Hombre, sus ojos no verían corrupción y que el Hijo del Hombre, su cuerpo no quedaría en el Hades. Hermano, un domingo como hoy, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Alabado sea su nombre, porque un buen domingo, un domingo como el de hoy, nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció todo aquello que podía ir en contra de su resurrección, y el Señor resucitó. Pero han pasado 2000 años de aquel entonces. No estoy hablando de un evento de hoy, estamos recordando ese evento. Por eso en esta mañana, con este tema, la tumba está vacía, quiero hablarles o mencionarles 3 beneficios que los creyentes obtenemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 3 beneficios de la resurrección. Antes, quiero hacer un énfasis bastante importante. No son los únicos 3 beneficios que hay de la resurrección. Hay muchos beneficios de la resurrección. Pero bueno, por factor de tiempo, ¿verdad? En estos videos, pues simplemente quise resumir y quise colocar por lo menos lo que puedo considerar que son los 3 beneficios más relevantes, más importantes para el cristiano que pudimos obtener en aquel día de victoria. Hoy es día de victoria, día de resurrección, hermanos. Así que alegre su corazón, alegre su espíritu. Si probablemente esta mañana usted amaneció triste, amaneció acongojado, amaneció preocupado, mire, deje esas cargas al Señor, deje esas cargas al Señor. Y este domingo, si tiene posibilidad de asistir a alguna congregación cristiana, si tiene posibilidad de juntarse con algunos hermanos, pues reúnanse, hermanos, y alaben al Señor. Denle gloria en lo alto, denle gloria a su nombre, porque nuestro Cristo ha resucitado. Nuestro Cristo es victorioso antes, ahora y para siempre. Siempre victorioso nuestro Señor Jesucristo. El primer beneficio que obtenemos a partir de la resurrección, ojo, acá les voy a hablar beneficios que obtenemos a partir de la resurrección. Es decir, que si Cristo no hubiese resucitado, no hubiésemos obtenido esos 3 beneficios puntuales. Entonces es muy importante que lo entendamos. No estoy hablando de beneficios, o no les voy a hablar de beneficios obtenidos en la muerte en la cruz del Calvario. No, ahí también tenemos un cúmulo de beneficios y un cúmulo de favores de parte de Dios. Pero acá puntualmente les voy a mencionar 3 beneficios que si Cristo no hubiese resucitado, no lo hubiésemos podido tener. El primer beneficio que obtenemos de la resurrección de Cristo, amados hermanos, es que el evangelio tiene sentido. Aleluya. Primer beneficio, el evangelio tiene sentido. Porque si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos hablando de un gran libertador, estaríamos hablando de un hombre que vino, estaríamos hablando del Hijo de Dios que se hizo hombre, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Estaríamos hablando de sus milagros, estaríamos hablando de cómo sanó a mucha gente y cómo liberó a mucha gente, estaríamos hablando de su sermón del monte, estaríamos hablando de cómo aquel viernes en la cruz del Calvario Él dio su vida por la humanidad y dijo: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaríamos hablando que probablemente como a las 3 de la tarde pues el Señor entregó su vida, murió, le bajaron su cuerpo de la cruz y lo colocaron allí en el sepulcro, y hasta allí estaríamos hablando de que ahí está su cuerpo todavía, ahí está muerto todavía, pero fue un buen hombre. Entonces el evangelio no tendría sentido, porque Jesús entonces sería similar a Simón Bolívar, Jesús sería similar al general San Martín. Estaríamos hablando de hombres que hicieron cosas buenas, pero que finalmente murieron como mueren todos los hombres. Pero no es el caso de Cristo.
No es el caso de Cristo. El caso de Cristo es que murió y al tercer día resucitó. Y eso, hermanos, le da un sentido, le da una vida al evangelio que no se lo hubiese podido dar si Cristo no hubiese resucitado. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Precisamente la primera predicación del apóstol Pedro, que también llevó al inicio de la primera iglesia cristiana, esa primera predicación del apóstol Pedro, que luego arroja un poco más de 3,000 convertidos a Cristo, precisamente tuvo sentido porque Pedro habló precisamente de que Cristo había resucitado. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 29 al 32. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Miren qué sentido tiene el evangelio. Inclusive, miren la comparación que hace Pedro con el patriarca David. Y dice, sí, David fue esto y aquello, pero hasta el sol de hoy ahí está el cuerpo de David. Todos sabemos dónde está el cuerpo del rey David, buen hombre y todo, patriarca y todo, chévere, buen rey y todo, pero ahí está su cuerpo. Pero luego Pedro dice, pero David, siendo profeta, guiado por el Espíritu Santo, habló de la resurrección de Cristo. Habló de que su cuerpo no iba a quedar en el Hades y sus ojos no iban a ver corrupción. Y me encanta la última parte. La última parte dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Y ahí está el sentido del evangelio, hermanos. Es decir, si no hubiese habido resurrección de Cristo, el evangelio no hubiese tenido sentido. Pero gloria a Dios, como Cristo sí resucitó y lo estamos recordando un día como hoy, el evangelio de salvación tiene sentido más que cualquier otra cosa de este planeta, hermanos. Así que predique el evangelio. Predique el evangelio porque tiene sentido predicarlo. Luego nos dice también el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, cuando Pablo está explicando etimológicamente qué es el evangelio, en qué consiste el evangelio, qué es lo que le da sentido al evangelio. Miren cómo lo esgrime el apóstol Pablo. Esto es el evangelio, conforme a lo que nos enseña acá el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Perdón. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gloria sea al Señor. Mire cómo dice acá el apóstol Pablo el evangelio. Sí, el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Claro, eso lo vimos en el día viernes, recordando un poco, ¿no? El día viernes, Cristo en la cruz muere por nuestros pecados. Entrega su vida por nuestros pecados. Él paga la deuda que teníamos nosotros con el Padre por nuestros pecados. Pero si el evangelio llega hasta allí, no tiene sentido.
Si el evangelio hasta ahí llegó, que Cristo murió, no tiene sentido. Entonces es necesario la última parte, es necesario la guinda del pastel. Y la guinda del pastel es que no solamente que Cristo murió por nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que, hermanos, el evangelio tiene sentido. Y termino el primer punto en la misma carta de Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, el versículo 14, Pablo argumentando con aquellos que no creen en la resurrección. Había un grupo de saduceos, se les conocía principalmente, ¿verdad? Era una secta religiosa de la época que también en su momento influenció mucho a los hermanos en la iglesia, y habían hermanos dentro de la iglesia que no creían en la resurrección, que decían, no, es imposible que una persona resucite, producto de la influencia, de la enseñanza de los saduceos. Entonces Pablo, argumentando con aquellos hermanos dentro de la iglesia, llamándose cristianos, pero no creen en la resurrección, entonces Pablo le dijo lo siguiente, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué sentido, verdad? Miren el argumento. Primer beneficio de la resurrección es que el evangelio tiene sentido. Porque si Cristo no resucitó, entonces de balde estamos predicando. No tiene sentido predicar el evangelio si Cristo verdaderamente no resucitó, pero resucitó conforme a las Escrituras. Por eso, hermano, predique. Predique, 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 predique y predique. Porque si hay algo que tiene sentido y siempre tendrá sentido, es el evangelio, porque Cristo resucitó. El segundo beneficio que obtenemos de la resurrección de Cristo es que tenemos asegurada nuestra resurrección. Aleluya. Todo lo que hemos creído, no cualquiera. Todo lo que hemos creído en Cristo, así como Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, así como Dios resucitó a Cristo en un día como hoy, así también usted y yo tenemos la esperanza que un día el Señor también nos va a resucitar. Un día también, si morimos en Cristo, también nosotros vamos a participar en un evento tal. Cristo es la primicia, Cristo es el primogénito de la resurrección. Cristo es el primero de lo que va a ser mucho de nosotros si seguimos firmes. Por eso que tiene que seguir firme, hermano. Tiene que seguir firme, no tire la toalla, no abandone el camino angosto, porque ese es el camino que lleva a la vida eterna. No haga caso de lo que está viendo el día de hoy. El día de hoy, hermano, no solamente, si mira el mundo, no va a poder seguir al Señor fielmente. Pero aún así, si sigue mirando muchas iglesias y muchos movimientos cristianos, también no va a encontrar mucha fuerza para seguir al Señor fielmente. ¿Qué tiene que hacer entonces? Lo que dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, permanezca en la palabra, hermano, y transite el camino y sea fiel al Señor, porque todos los que hemos sido fieles al Señor, todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y como Salvador, también un día tenemos la esperanza de que también vamos a resucitar. Así como Cristo un día como hoy resucitó, un día nosotros también resucitaremos. ¿Pero para qué? Para irnos con el Señor, para estar con el Señor para siempre, dice el apóstol Pablo en las epístolas. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 al 14. Segundo beneficio que obtenemos de la resurrección, tenemos asegurada nuestra resurrección. Amén. 2 Corintios 4, 13 al 14 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará
juntamente con vosotros. Hermanos, ¿qué esperanza ha dado la resurrección? ¿Qué esperanza nos ha dado la resurrección de Cristo? Lo que estamos celebrando y recordando hoy, un día como hoy, Cristo resucitó de la muerte. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza ese evento? ¿Qué esperanza ese suceso ha dado al cristiano? Ha dado al evangelio. Miren con qué firmeza habla Pablo. Me encanta estos versículos del 13 al 14 de 2 Corintios 4, hermanos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué esperanzador. También les regalo otro texto, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 14. Miren lo que dice el apóstol Pablo, alentando a la iglesia. La iglesia en Tesalónica, los hermanos están un poco preocupados porque, bueno, muchos hermanos fieles ya estaban muriendo físicamente y el Señor todavía no venía, y llegó un momento que la iglesia se empezó a preocupar. En respuesta a esa preocupación, Pablo les envía esta carta en donde en el capítulo 4 Pablo los alienta. Pablo les dice finalmente, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál palabra, Pablo? Vamos a ver. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No se preocupe. Si usted muere por COVID, no se preocupe. No se preocupe por si usted muere en este tiempo en algún accidente, de algún infarto, de lo que sea, hermano. De lo que sea, no se preocupe si la muerte llega. Si usted se va con Cristo, su resurrección está asegurada, amado hermano, hermana. Así que tengamos paz, no formemos parte de la paranoia en la cual está el mundo, porque el mundo no tiene esperanza, el mundo necesita que el COVID se vaya para que vuelva su tranquilidad, su paz. Usted y yo, si verdaderamente ha creído en Cristo, usted y yo no necesitamos que el COVID se vaya, no necesitamos que los problemas de la vida se vayan, porque tenemos una esperanza más allá de estas cosas. Tenemos una esperanza más allá de esta vida. Esta vida no es nuestra respuesta. Esta vida no es nuestra estación final. Esto solamente es un tránsito, esto es un paso, hermano. Nuestro destino final está en el cielo. Nuestro destino final está en ese día de la resurrección de todos los creyentes, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol Pablo. Y los que hayan quedado todavía con vida, no se preocupe, también su cuerpo va a ser transformado y subiremos todos juntos. Nadie va a ir antes que nadie, no. Subiremos todos juntos a la presencia de nuestro amado Señor, para adorarle por toda la eternidad, hermanos. Entonces, miren qué beneficios estamos aprendiendo. El primer beneficio que aprendemos de la resurrección, el evangelio tiene sentido. El segundo beneficio que hemos aprendido, tenemos asegurada nuestra resurrección. Y tercer y último beneficio de la resurrección, ahora Cristo es Señor. Así es, hermano. Y usted dirá, bueno, pero pastor, antes de la resurrección no era Señor. Sí. Es el Hijo de Dios que tomó forma humana. Encarnación se llama esto teológicamente. Pero
ese Cristo encarnado, ese Cristo humanizado, ese Cristo ahora es Señor. Es Señor, no Cristo como Dios, porque Dios es Dios y siempre fue Dios. Pero ese Cristo humanizado, ese Cristo que vino y dio su vida por nosotros, como dice Pablo a los filipenses, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, ahora el Señor, la resurrección es un sello de que ahora, hermano, nuestra relación con Cristo tiene que cambiar, debe cambiar. Y usted, para que no se confunda, usted se acuerda de María Magdalena, ¿verdad? María Magdalena, antes de la resurrección, María andaba con Jesús y María a lo mejor se recostaba al lado de Jesús y María estaba en el ministerio de Jesús y María Magdalena colaboraba con Jesús y todo bien, todo chévere. El Señor muere en la cruz y la Biblia nos dice en uno de los evangelios, ahí estaba María Magdalena, estaba María también la mamá de Jesús, ahí estaban estas mujeres piadosas, estuvieron con Jesús hasta el final, hermano, de verdad. Las mujeres de verdad se entregaron completamente al Señor durante el tiempo que el Señor estuvo aquí en la tierra. Mujeres muy fieles, muy fieles al Señor. Y María Magdalena era una de ellas. Pero luego que se ejecuta la resurrección, nos dicen del Evangelio según San Juan que María está ahí llorando. María está llorando porque no sabe dónde fue a parar el cuerpo de Jesús. Solamente sabe que la tumba está vacía. Y María está llorando, pero de pronto María ve que se acerca un señor y María, pensando que es el Señor que está encargado allí de las tumbas y del trabajo que hay que hacer allí en esos lugares, María le dice: Señor, dime dónde pusieron el cuerpo, yo voy y lo busco, dime. En ese momento el Señor, con una voz probablemente particular que María estaba acostumbrada a escuchar, el Señor le dice: María. Y cuando María da la vuelta y mira bien a aquella persona, María descubre que es el Señor y María le dice: Raboni. Y María intenta acercarse al Señor para abrazarlo, para tocarlo. Probablemente como ya María estaba acostumbrada a hacer antes de la resurrección. Pero el Señor le dijo: María, ya va, no me toques. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, no he subido a tu Dios, a mi Dios y a tu Dios. Y le dijo a María: María, anda, avisa, da el aviso a los demás. Pero he cambiado, ahora es el Señor. Ahora es el Señor. Y quise tomar minutos para poder explicar esto, hermanos, porque el apóstol Pablo también nos dice en su segunda carta a los Corintios que si a Cristo le conocimos en la carne, ya no le conocemos más así. Y yo creo que una de las cosas que está evitando, que está impidiendo que los cristianos del siglo XXI tengan una verdadera comunión como deben tenerla con Cristo, es que precisamente ven a Cristo como aquel que estuvo crucificado todavía. Ven a Cristo como el debilucho. Y si ve como el catolicismo continuamente bombardea, ¿verdad?, a través de sus yesos y de sus estatuas. Entonces tú ves un Cristo ahí todavía crucificado, todavía todo débil, que no puede hacer nada. No, hermano, ya Cristo no es así. Aleluya. Ya Cristo no es así. Hoy, domingo de resurrección, yo quiero decirle que cambie su visión, cambie su manera de ver a Cristo. Cristo ya no es el débil, ya no es el cordero que está crucificado en la cruz. No, ahora es Señor. Ahora toda potestad se le ha sido entregada en los cielos y en la tierra. Ahora Él es el Señor, ahora Él es el juez, ahora Él es el dueño de todo. Hermano, ahora Cristo es Rey. Cristo es Rey y eso debería condicionar nuestra forma de adorar. Eso debería condicionar nuestra forma de presentarnos delante de la iglesia. Usted no ve cómo la iglesia del día de hoy. Usted no ve que la iglesia del día de hoy, del siglo XXI,
parece un circo, ya no hay reverencia por ninguna parte. Hablar de reverencia el día de hoy en la iglesia del siglo XXI te tachan de legalista, te tachan de viejo prematuro, te tachan de amargado. ¿Por qué no? Porque ya ahora todo el mundo dentro de la iglesia puede hacer lo que quiera. Póngase de pie si quiere, cante si quiere, si le provoca revisar el celular mientras estamos adorando, revise el celular. Si le provoca venir vestido como quiera, venga vestido como quiera. ¿Y sabe por qué pasa todo esto que le estoy comentando? Y es más grave aún de lo que yo le estoy comentando, porque no hemos entendido que ahora eres el Señor, porque no hemos entendido que ahora eres Rey. Hoy domingo, recordando la resurrección, quiero recordarle también a usted que Cristo ahora es Rey. Cristo es Señor, hermano. Nosotros no nos podemos medir en un tú a tú con el Señor. Nosotros no nos podemos medir y malinterpretando algunos textos de las Escrituras para pensar que ahora Cristo es mi panita. Cristo no es nuestro panita. Cristo no es nuestro panita. Cristo no es la vecinita. No, Cristo no es la vecinita. Cristo no jugó metra conmigo, como decimos en Venezuela. Cristo ahora es Señor y merece reverencia. Merece que cuando nos acerquemos, ¿verdad? Cuando estemos en el lugar de congregación, cuando estemos en la iglesia, merece, hermano, que nosotros entreguemos todo nuestro ser a la adoración al Señor, cuerpo, alma y mente, entregados a la adoración. Qué desastre el día de hoy, terrible, terrible ver el día de hoy, la manera que se adora al Señor sin reverencia. Ya no hay reverencia, y no hay reverencia, ¿por qué? Porque todavía estamos influenciados por el catolicismo que nos hace creer que todavía Cristo está en la cruz y todavía es el débil y desdichado. No, ya no más. Sí lo fue. Lo fue por amor a mí y por amor a ti. Débil, desdichado, despreciado por amor a mí y por amor a ti. Pero ya no es así. Ya Cristo no es eso que estás pensando. Él ahora es Señor. Él ahora es el Rey. Él ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Es un Rey que está gobernando. Así que si usted siente reverencia por el presidente de su país, si usted siente reverencia por el gobernador de su estado, si usted siente reverencia aún por su jefe, hay gente que le tiene más reverencia a su jefe que al mismo Señor. ¿Ve? Es para reflexionar, hermanos. Es para reflexionar en este domingo de resurrección, porque el tema dice, la tumba está vacía. Pero la pregunta es, la tumba está vacía, pero Cristo está en tu corazón. Porque una cosa es que celebramos que la tumba esté vacía, pero sería una tristeza celebrar que tu corazón está vacío de Cristo. Eso sí es doloroso. Porque si tu corazón está vacío de Cristo, significa que no entiendes que estas cosas que te estoy hablando. No comprendes estas cosas que te estoy hablando. A lo mejor te parecerá muy exagerado, pero pastor, ¿por qué me tengo que poner de pie delante del Señor cuando voy a cantar? Porque Él es Rey, tan sencillo. Porque Él es Rey. Porque si tú te presentas delante de un presidente de un país, yo he visto en la televisión, cuando el presidente de un país está en un lugar, todo el mundo tiene una forma de conducta distinta, ¿verdad? Usted no puede estar presidente hablando y usted está ahí con el celular, o usted se levanta, camina, va al baño. No va a poder hacer eso, ¿verdad? No, no lo va a poder hacer. Ah, pero con Cristo sí lo quiere hacer. Ah, cuando el Rey de Reyes está en su santo templo, como dice Habacuc. Habacuc dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, hermanos. Hay un montón de textos que los cristianos del siglo XXI ignoran. Y por eso que cada día el culto va deformándose y parece más un club de amigos que una congregación en donde se va a adorar al Rey, se va a adorar al Señor. Les termino con 3 textos corridos para que puedan entender que ahora Cristo es Señor.
Ese es uno de los beneficios de la resurrección. Él es Señor. Y si usted no me cree y usted piensa, no, Él sigue siendo mi amiguito, mire hermanos, Juan, el apóstol Juan, en la noche de la cena del Señor, ¿sabe dónde estaba Juan? Juan estaba recostado encima de Jesús. Estaba recostado. Estaba ahí recostadito, tranquilo, y el Señor pues sí, hizo la cena en aquella noche, estableció el nuevo pacto en su sangre y todo aquello. Sí, en su momento Juan estaba recostado, pero cuando usted va a Apocalipsis capítulo 1, Juan en Patmos, por la revelación, el Señor lo lleva al cielo. Y cuando Juan llega al cielo, en medio de los candelabros, Juan dice, y vi a uno. Aleluya. Juan dice, y vi a uno. Y cuando Cristo volteó y Juan lo vio, la Biblia dice, o Juan dice, caí como muerto. Cuando Juan vio al Señor, cayó como muerto, hermanos. Juan no podía estar de pie. Juan las fuerzas no le daban. Y esa expresión en el griego original de caí como muerto, ¿sabe lo que significa? Que Juan vio al Señor y casi se muere. La vida se le estaba yendo. La vida se le estaba yendo cuando vio al Señor. Caí como muerto. Y el Señor ahí lo toca y lo reincorpora. Le dice, no temas, Juan, no temas. Entonces, hermanos, hay que aprender a separar las cosas. Hay que aprender a separar las cosas. Si usted quiere servir al Señor fielmente y verdaderamente, aprenda a separar las cosas, porque la Biblia las separa. Una cosa es el Cordero. Una cosa es el Cordero. Y otra cosa es el Señor. Él ahora es Señor. Sí, lo recordamos como Cordero. Lo comprendemos como Cordero. Pero no podemos entablar ahora una comunión con Cristo como si fuera un corderito. No, ahora la comunión es, Él es Señor. Él es Señor y yo soy su siervo. Él es Señor y yo soy su siervo. Él es mi amo y yo soy su esclavo. Si también le gusta esta parte, bien vale también. Tercer y último punto, hermanos. Y hice mucho énfasis en este último punto porque quiero que no recuerde esto. A partir de este domingo de resurrección, entienda que Cristo ahora es Señor. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Aleluya. Kyrios. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él es Señor. Hechos 2:33 en la predicación de Pedro. Miren cómo Pedro dice en su predicación. Así que fue exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Exaltado por la diestra de Dios. Cristo es el único que ha sido exaltado. Exaltado hasta lo sumo. ¿Qué significa eso? Que Dios lo puso en el punto más alto del universo, en el punto más alto de todo. Me encanta un himno de Steve Green, porque en ese himno Steve Green dice, Dios está solo, no hay nadie a su lado. ¿Y sabe por qué no hay nadie a su lado? Porque nadie llega a su par. Me encanta esa parte de ese himno. Dios está solo, no hay nadie a su lado. No hay nadie a su lado, mucho menos arriba. Mucho menos arriba. Ya es imposible. Ya es imposible que alguien esté al lado de Dios. Bueno, cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee las Escrituras, si toma tiempo para leer el Nuevo Testamento, usted va a ver que al lado de Dios, ¿quién está? Su Hijo Jesucristo, el Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado debajo de tus pies. Él es Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además, Pablo dejando todo bastante claro, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo voy a leer nuevamente, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Me encanta porque es como que Pablo hace la ruta del Señor. La ruta del Señor. ¿Cuál es la ruta? Cristo murió, claro, el viernes en la cruz del Calvario, Cristo murió, pero también resucitó el domingo, un día como hoy, resucitó. Y Pablo dice, el que además, ¿dónde está ahora? Sentado a la diestra de Dios. Hermanos, espero que no le quede duda que Cristo es Señor. Cristo ahora es el Señor. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El que quiere ser salvo tiene que vivir para Cristo. El único digno de adorar, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y concluyendo todo este tema precioso de este domingo de resurrección, la tumba está vacía, hermano. La tumba está vacía, así que usted puede ir a Jerusalén a ver cualquier otro lugar y si quiere puede inclusive visitar el lugar donde supuestamente el cuerpo del Señor fue puesto, dicen algunos. Bueno, vaya, puede ir. Pero el tema es que cuando llegue allá, no hay duda, va a conseguir una tumba vacía. Cristo no está allí porque Cristo resucitó. La resurrección es el sello definitivo de la obra salvadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, la resurrección es la guinda del pastel. El sello definitivo de que la obra salvadora fue completada en Cristo Jesús. La ruta murió, resucitó y ahora es Señor. Así que, hermanos, esto es lo que les quería compartir de este tema. La tumba está vacía. Vimos 3 beneficios importantes. Número 1, el evangelio tiene sentido. Número 2, tenemos asegurada nuestra resurrección. Y número 3 y último, ahora Cristo es Señor, es el Señor. Y para terminar, hermanos, simplemente quiero decirte que ahora todo aquel que cree en el Hijo no se perderá jamás. ¿Crees tú en el Hijo? ¿Has aceptado tú a Jesucristo como Señor y Salvador? Espero que no dejes pasar más tiempo y que muy pronto puedas definitivamente sellar tu salvación creyendo en Jesucristo como Señor y como Salvador. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.